Hola, buenas. Soy Alicia Cañellas y bueno, ante todo dar las gracias a los organizadores del Congreso Internacional de Tendencias en Innovación Educativa, CITIE 2016, por darme la oportunidad de participar en este evento. Mi ponencia virtual versará sobre las potencialidades educativas de la realidad virtual, VR, inmersiva, y intentaré ofrecer algunas claves, herramientas y ejemplos para conocer las potencialidades de esta tecnología, la realidad virtual, que puede aportar al ámbito educativo, tanto desde el punto de vista de consumidores como desde la perspectiva de creadores de este tipo de contenidos inmersivos por parte de docentes y o de alumnos. Bien, los contenidos que veremos son, por un lado, haremos una pequeña introducción a la realidad virtual inmersiva. Veremos también las recomendaciones de uso previa necesarias antes del uso de esta tecnología, así como los tipos de contenidos virtuales. De esta manera podremos ver diferentes herramientas tanto para el consumo de estos contenidos como para la creación y publicación de los mismos. Abordaremos también algunos ejemplos de proyectos de VR para educación y concluiremos con una revisión de las potencialidades educativas que esta tecnología nos ofrece a nivel educativo. Para empezar, vamos a definir qué es la realidad virtual inmersiva. Se trata de una tecnología que posibilita al usuario, mediante el uso de un visor VR, sumergirse en escenarios virtuales, en primera persona y en 360 grados. Esto propicia que el usuario se sienta inmerso dentro de dichos escenarios e incluso que pueda interactuar con los elementos que lo componen. De alguna manera el usuario deja de ver el lugar en el que se encuentra ubicado para pasar a visualizar e interactuar con otra realidad. Aunque la realidad virtual puede parecer que es una tecnología muy innovadora y reciente, hace mucho tiempo que se está investigando sobre ella. De hecho, en 1840 se inventó un aparato llamado estereoscopio, que podríamos decir que es la base de los sistemas de VR actuales. Antiguamente se aplicaba fotografía fija y consiste en dos imágenes exactamente iguales, diferenciadas una de ellas en el punto de toma, que está ligeramente desplazado. ¿Qué ocurre? Cada ojo capta las imágenes por separado, pero el cerebro las mezcla, las entiende como una sola, y es lo que crea esa sensación de tridimensionalidad. Como decía, antiguamente se utilizaba en imagen fija, pero en la actualidad con los dispositivos móviles, smartphone, podemos ver en 360 grados, adaptando esa imagen o ese escenario en el que estamos para darnos la sensación de inmersión. Como otro antecedente también comentar que el término o el concepto de realidad virtual fue acuñado por primera vez por Ivan Sutherland en 1965 en su artículo The Ultimate Displays. Este señor también fue quien creó el primer casco de realidad virtual, que iba mediante tubos catódicos, etc. Es interesante también referenciarlo. Actualmente, los visores de realidad virtual pueden ser o estar destinados a PC, a ordenador o bien a consola, o también a dispositivos móviles, smartphone. Los del primer grupo, los visores para PC consola, encontraríamos como, digamos, marcas representativas o más importantes a día de hoy las Oculus Rift, las HTC de Vive y las PlayStation VR. En el caso de los smartphones, los dispositivos que más repuntan, por así decirlo, o que más destacan, serían las Gear VR de Samsung, el proyecto Google Daydream, que saldrá en breve, y el proyecto Google Cardboard. Cualquier usuario, en este caso, con un smartphone y uno de estos dispositivos, ya tiene a su alcance un sistema de realidad virtual inmersiva. De ahí el hecho de la importancia de Google Cardboard como proyecto. Si nos vamos a la página web de Google Cardboard en concreto, podemos encontrar los patrones que nos permiten podernos diseñar nuestro propio dispositivo o bien adquirir kits que ya se comercializan también a precios bajos, lo que hace de esta tecnología una tecnología accesible para el aula. Antes de pasar a utilizar este tipo de herramientas, es importante conocer algunas recomendaciones de uso previas. Principalmente el tema de las edades. Se aconseja que el uso de dispositivos Cardboard se dé a partir de los 8 o 9 años.
ideal 12, pero bueno, a partir de 9 años. ¿Por qué? Porque la vista no está del todo desarrollada hasta esas edades, por lo tanto su uso podría ser contraproducente. De todas formas, otros sistemas inmersivos como Oculus o las HTC estipulan que la edad mínima sea entre 14, 16 o 18, a veces también según el fabricante o según el tipo de contenido que se vaya a consumir. Otra recomendación importante es el tema del tiempo de exposición, es decir, no se recomienda más de 15 o 20 minutos por sesión. También siempre que se realice este tipo de práctica debe estar supervisada por un adulto, y también se han de tener en consideración patologías previas a nivel del sistema nervioso, como podrían ser la epilepsia, ya que algunos de los contenidos de realidad virtual presentan estímulos tanto sonoros como visuales muy dinámicos, y esto podría alterar si alguna persona es sensible a nivel patológico. Por otro lado, también se recomienda que las experiencias sean graduales, es decir, que comencemos por una experiencia que sea básica y relajada, que no ya directamente por una experiencia demasiado movida, como podrían ser las típicas montañas rusas, etcétera, ¿no? Siempre hacer esta graduación para ir conociendo y explorando las posibilidades de este tipo de contenidos. Por otro lado, cuando hablamos en concreto de las cardboard, la versión 1 de los dispositivos del visor, estos contienen unos imanes que funcionan como activadores. Eso también se ha de tener en cuenta y en consideración con las personas que utilizan marcapasos, ya que han de manipular estos imanes y también podría ser peligroso. Como recomendación general, igualmente se extiende, ¿no?, al uso del móvil. Siempre debe realizarse el uso de visores, ya sean cardboard o de cualquier otro, en entornos seguros, ya que podemos, al perder la noción del espacio en el que estamos ubicados, puede ser también peligroso. Y bueno, siempre que se utilice en el aula, también es recomendable que se redacte, se realice o se estipule algún documento de consentimiento informado con estas y otras recomendaciones posibles que considere el docente adecuadas, para que las firmen las familias o las personas responsables de los alumnos. Bien, una vez vistas las recomendaciones de uso previa, vamos a sumergirnos en el tema de los contenidos. En cuanto a los tipos de contenidos virtuales, debemos diferenciar o podemos diferenciar según el grado de inmersión de estos o bien según su formato. En cuanto al grado de inmersión, encontramos contenidos inmersivos, que serían los que se basan en la simulación de escenarios 3D o 2D, en los que el usuario percibe dichos escenarios con la sensación de presencialidad en primera persona, como si estuviese realmente inmerso dentro de estos escenarios. Los contenidos de realidad virtual inmersiva obviamente entrarían dentro de este bloque, por así decirlo. Los inmersivos serían también aquellos entornos que nos permiten estar inmersos en un escenario, pero que los visualizamos desde la pantalla del ordenador, como por ejemplo los mundos virtuales, etcétera. Y los no inmersivos son aquellos contenidos que podemos, virtuales en este caso, que no presentan ningún tipo de inmersión. En cuanto al formato, podemos encontrar tanto aquellos contenidos que están basados en gráficos 3D o imagen generada por ordenador tridimensional, como foto 360, fotografías esféricas, o vídeos inmersivos, también en 360. Aquí veríamos una diferencia y nos daría pie a empezar a ahondar, ¿no?, en cuanto a esta diferente tipología de contenidos que podemos consumir en el aula. Los gráficos 3D, fotografía 360 y vídeo inmersivo. Si se fijan, pueden observar cómo estas imágenes están en formato estereoscópico, y al ubicar nuestro dispositivo móvil en un visor de realidad virtual, nos permitiría poder mirar alrededor, haciéndonos partícipes de forma presencial y en primera persona dentro de estos escenarios. Bien, en cuanto a contenidos basados en gráficos 3D, tenemos diferentes recursos para poder, digamos, visualizar este tipo de contenidos. Una de las aplicaciones para smartphone que es recomendable, con la que es recomendable empezar, sería Google Cardboard. De todas formas,
hay un sinfín de contenidos en formato de aplicación para smartphone que simplemente con una búsqueda en los markets, los principales markets, ya sea Android, iOS o Windows Phone, si indicamos VR o Virtual Reality o realidad virtual, nos aparecen diferentes contenidos que pueden estar basados en gráficos 3D o bien en fotografía o vídeo, ¿vale? Pero principalmente la primera aplicación que podemos explorar sería el tema de las Google Cardboard. También encontramos, aparte de las aplicaciones, plataformas específicas para PC y consola, que son para los contenidos que van dirigidos a estos otros visores que hemos visto anteriormente, como son las Oculus Rift, la plataforma es Steam para las HTC y la plataforma de PlayStation VR para la consola PlayStation. Luego también encontramos soluciones de web VR, como por ejemplo en el proyecto de Mozilla, MozVR, podemos encontrar también contenidos de esta tipología, o sea que les animo a explorarlos. Y otra forma de visualizar contenidos generados por imagen tridimensional sería en el caso de los mundos virtuales. En este caso, Minecraft, por ejemplo, ya está disponible para Oculus Rift o Gear VR para poder experimentarse de forma inmersiva. Así como el proyecto Samsar, también sería otro proyecto que no está disponible todavía, será otro mundo virtual orientado a la realidad virtual inmersiva para tener experiencias en estos entornos. Como no inmersivos o semi-inmersivos, para verlos a través de la pantalla del ordenador, aunque ya se está trabajando para hacer esta implementación mediante estereoscopia para poder tener estas posibilidades de inmersión en primera persona, tendríamos los proyectos Minecraft Education Edition, OpenSim, Second Life o The Educational District, Inbu, InWorldZ, etc. Hay diferentes mundos virtuales. En cuanto a fotografía 360, hay diferentes aplicaciones también y plataformas de visualización. Una de las principales sería la galería de imágenes de la aplicación Street View para móviles, aunque también podemos visualizar estos contenidos en 360 desde nuestros ordenadores con Google Maps. Para ello deberemos arrastrar un muñequito que figura en la parte inferior de la pantalla y posicionarlo en el mapa, y de esa manera se nos mostrarán las diferentes fotografías que tenemos disponibles en 360 grados. En el caso de la aplicación para smartphone, seleccionando cualquier punto del mapa, veremos fotografías esféricas que al seleccionarlas, en uno de sus extremos está el simbolito de unas gafitas Cardboard, y al seleccionar este simbolito la imagen se nos convierte en estereoscópica y nos permite ver ese punto geolocalizado también en 360 grados, como si estuviésemos ahí, basado evidentemente en fotografía 360. Otro recurso para poder visualizar contenidos de fotografía 360 sería Facebook 360, que también les animo a explorar esta plataforma, así como Flickr VR y otras plataformas específicas donde también hay contenidos recopilados por usuarios, como ViewBat, 360 Cities, YouVisit, VisitWall, etc. En cuanto a vídeo inmersivo, destacar la aplicación de YouTube 360, también disponible también funcional en ordenadores o bien en dispositivos móviles. Para ello tendremos que tener actualizado nuestra app de YouTube, nuestra app de YouTube. Facebook 360 también ofrece, igual que imágenes fotográficas 360, vídeos 360, y si se realiza una búsqueda de plataformas basadas en contenidos de vídeo inmersivos disponibles en la red, también encontraremos diferentes. En los ejemplos que comentaremos en uno de los puntos de esta ponencia también se referencian algunos de esos proyectos que están orientados a la vertiente educativa, al ámbito educativo. Bien, una vez visto el consumo de este tipo de contenidos, vamos a explorar algunas herramientas para la creación y publicación de contenidos inmersivos de realidad virtual, o ya sea basado en gráficos 3D, como hemos visto, fotografía, vídeo.
Para gráficos 3D, las plataformas de creación que disponen de estas funcionalidades y que pueden ser utilizadas tanto por maestros como por alumnos, tendríamos Sketchfab, que te permite exportar elementos 3D generadas en otras plataformas para visualizarlas en formato estereoscópico. CoSpace, que al igual que HoloBuilder o Entity Creator o Voxelus, son plataformas online que permiten digamos, crear estos escenarios en imagen generada por ordenador, incluir diferentes elementos de las librerías que ofrecen estas plataformas y hacer diferentes secuencias inmersivas en 360 grados, donde los alumnos, por ejemplo, pueden contar alguna historia o bien dar forma a alguna experiencia inmersiva. Luego también existen otros engines más profesionales, donde la curva de aprendizaje es un poco más elevada que estas herramientas que hemos citado anteriormente, como son Unity 3D, Unreal o CryEngine. Son engines destinados a la creación de videojuegos principalmente, pero también se utilizan para la generación de contenidos para realidad virtual inmersiva, ya que se pueden exportar los contenidos para las diferentes plataformas o visores existentes en el mercado. Y luego estaría la herramienta A-Frame, que está basada en WebVR. Tanto para los engines profesionales como para A-Frame se requieren o son necesarios conocimientos de programación. En cambio, con las otras herramientas citadas no son necesarias, son mucho más simples o básicas. En cuanto a fotografía 360, tenemos diferentes recursos para la creación. Por un lado, las cámaras fotográficas, como pueden ser la Ricoh Theta, que se muestran en esta pequeñita imagen, o bueno, las de otras marcas, de Samsung, etcétera, que ofrecen LG. Hay diferentes y más o menos profesionales, para uso doméstico o para uso profesional. La adaptación a todos los bolsillos, podríamos decir. Luego también determinados dispositivos móviles nos permiten directamente, en función del modelo, poder realizar estas fotografías en 360. También existen programas de ordenador específico que te permiten hacer el montaje para generar estas fotografías 360 o X rectangulares, y toda una serie de aplicaciones específicas para smartphone que son en las que nos centraremos principalmente, ya que son gratuitas y fáciles de utilizar. La principal, que ya hemos comentado para lo que sería consumo, también nos permite generar fotografías directamente y sería Street View. La propia aplicación nos permite poder subir fotos y geolocalizarlas, o bien tenerlas descargadas en nuestro teléfono móvil para luego poderlas editar o realizar algún tipo de montaje con estas, como luego más adelante veremos, tema de rutas o itinerarios inmersivos. La aplicación Cardboard Camera también es muy sencilla. En realidad genera una imagen panorámica a la que difumina la parte superior y la parte inferior, creando de esta manera una fotoesfera. Esta aplicación, a la vez que nos permite realizar, girando en nuestro propio eje corporal en 360, genera la fotografía, pero a la vez se puede incluir o excluir audio en esa fotografía. Todo ello con un simple clic te lo permite la aplicación. También existen otras aplicaciones para foto panorámica, como son Panorama 360, Bulb, Explore App, V360 Camera, Sphere 360 Camera. Bueno, he citado varias porque hay muchas. Sería un poquitín hacer la búsqueda de aquella que sea más compatible con nuestro dispositivo móvil, ya que no todas o bien no están para todos los sistemas operativos, o bien según el modelo de dispositivo algunas pueden funcionar y otras no. Por lo tanto, deberemos buscar la opción o la herramienta que mejor nos convenga. Para encadenar fotografías esféricas y poder generar nuestras propias rutas fotográficas interactivas e inmersivas, como comentaba anteriormente, tenemos por un lado Street View, que te permite poder enlazar estas imágenes que previamente hemos capturado para poder establecer estas rutas, o bien herramientas como HoloBuilder, Roam.me, Presence,
InstaVR, VR App, UVisit, VR 360, entre otras, hay muchas, también nos permiten el poder generar estos itinerarios o incluso enriquecerlo con puntos calientes, indicaciones, información complementaria, interactividad. Por lo tanto, es interesante que podáis explorar todas ellas para también elegir la que puede ser más conveniente para vuestros objetivos didácticos o para que vuestros alumnos puedan empezar a crear estas rutas para explicar historias o contenidos de una manera innovadora e inmersiva. Una vez vistas las herramientas para consumo y para creación de contenidos de realidad virtual inmersiva, citamos aquí 5 ejemplos, aunque hay muchos más, de proyectos de realidad virtual para educación. El principal de todos sería Google Expeditions, que destaca porque también ha supuesto una revolución con esta aplicación, que está disponible en los principales markets de Android, iOS, etcétera. Los alumnos pueden realizar una visita virtual junto con el docente. El docente es quien les va guiando. Se requiere, eso sí, una conexión Wi-Fi en la que todos los dispositivos se conecten a la vez para poder ir el docente guiando esa experiencia inmersiva, facilitando la información correspondiente de ese escenario que están visualizando los alumnos y que ellos puedan ir explorándolo al unísono. Otros proyectos como Discovery VR o Immersive VR Education o We Are VR ofrecen, al igual que YouTube 360, diferentes recursos que pueden ser muy útiles para poderlos explorar a nivel educativo, ya que tienen potencialidades pedagógicas importantes. De todas formas, les animo a que investiguen sobre estos y otros recursos y bueno, que evidentemente los compartamos entre todos en la red. Y ya para finalizar, vamos a ver algunas potencialidades educativas en base a todas estas herramientas que hemos visto, ¿vale? Inicialmente o primero como consumidores y luego pasaremos a las potencialidades educativas como creadores de estos contenidos. Como consumidores, la principal potencialidad o beneficio es que la experimentación en primera persona es un elemento muy importante a la hora de lograr aprendizajes significativos, y la realidad virtual nos abre realmente un universo de posibilidades con escenarios y experiencias que pueden aportar ese aprendizaje significativo a la hora de realizar dichas experiencias. Por otro lado, el factor de la motivación también es clave, ya que hace que el aprendizaje para los alumnos sea más atractivo, les involucre también, ya tanto sea en los procesos creativos como en la exploración de querer saber más, y de alguna manera transforma cualquier tema en algo mucho más memorable para ellos, a nivel de retención y a nivel de conexión emocional, al sentirse en primera persona en esos escenarios. Aquí en la fotografía podemos ver un ejemplo del programa Google Expeditions en concreto. Otra de las posibilidades educativas como consumidores es que la realidad virtual es un buen canal para poder vehicular dinámicas complementarias basadas en la gamificación educativa en el aula. Ya sea de forma puntual, podemos utilizar este tipo de recursos para dinamizar dinámicas de gamificación que queramos llevar a cabo con nuestros alumnos. Por otro lado, y centrándonos, aunque sería aplicable a la imagen generada por ordenador, pero centrándonos en las fotos 360, como consumidores nos permiten, por ejemplo, proponer a nuestros estudiantes visitas virtuales inmersivas, puntuales, o bien realizar rutas interactivas en torno a una temática o una zona en concreto para explorar otras realidades no cercanas o a las que difícilmente tendríamos acceso de forma habitual. Luego también el hecho de poder contar o explicar historias de manera innovadora y otras utilidades que podemos ver o vincular
con el enfoque pedagógico Place-Based Education, o PBE, que sería el aprendizaje basado en el lugar, pero en este caso desde el entorno virtual. En el caso de las potencialidades educativas de la realidad virtual como creadores, por un lado, la creación de estos artefactos digitales y virtuales potencia la práctica de áreas STEM, como podrían ser las relaciones espaciales, la geometría, las distancias, las proporciones, hacer uso de las fórmulas matemáticas necesarias, etc. Pero no solamente nos debemos quedar en la práctica de estas áreas más tecnológicas, científicas, incluso artísticas, sino que también a nivel conceptual, como creadores, permite presentar la información de una forma diferente, ya sea mediante una infografía o un modelo tridimensional explorable en primera persona, lo cual es bastante innovador de cara a los alumnos. Por otro lado, también nos posibilita el recrear espacios ficticios, simulados, como puede ser el interior del cuerpo humano, o que sean los alumnos quienes generen en base a las investigaciones que deban realizar para luego representar dichos escenarios. También crear realidad virtual permite generar presentaciones inmersivas, como decíamos, ¿no?, exponiendo los resultados de una investigación, entre un largo etcétera. Además, centrándonos en áreas, por así decirlo, más humanísticas, aunque sería aplicable a todas las áreas, el uso del storytelling o la narración de historias en realidad virtual también es una potencialidad educativa bastante significativa. Por un lado, puede lleva a la comprensión del texto a otro nivel, y además entre, digamos, acciones didácticas concretas podríamos indicar el que podemos o pueden los alumnos recrear el guión de una narración que estemos trabajando en el aula, pero en este caso de manera inmersiva, o bien desarrollar escenas que sean ficticias en base a hechos históricos para también realizar esa investigación previa y plasmarla en este tipo de formato. Además, empodera al alumno a que imagine o construya sus mundos imaginarios en torno a una determinada lectura para representarla a su manera, etc. Además, diseñar este tipo de experiencias inmersivas permite desarrollar, insisto, los conocimientos previos mediante la investigación. Asimismo, también el tener que evaluar de manera crítica la información para sacar conclusiones, que son las que va a tener que exponer el alumno en esos escenarios simulados. Evidentemente, también el poder identificar las ideas principales y los detalles clave para que integren o formen parte de esa historia que van a contar, o bien participar e interactuar con diferentes recursos, ya sean textuales, digitales o audiovisuales. Por otro lado, el hecho de trabajar, como en cualquier producción en el aula, el hecho de trabajar en equipos produciendo estos contenidos digitales les permite también potenciar su técnica, su creatividad y sus habilidades comunicativas mediante el uso de estos nuevos formatos inmersivos. Bien, pues hasta aquí mi intervención. Agradecer al Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, el INTEF, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, por darme la oportunidad de compartir los resultados de mis investigaciones en torno a la VR, participando como autora en el MOOC Realidad Virtual en Educación, cuya primera edición se ofertará públicamente en el próximo mes de enero de 2017. Será un curso gratuito, masivo y online, y estáis todos invitados a participar para seguir profundizando en la realidad virtual inmersiva y sus potencialidades a nivel educativo. Nos vemos en la red y ha sido un placer compartir conocimiento. Muchas gracias.